No voy a cambiar ni revisar los otros datos y sacar resentimientos contra Fifi, contra los chairos. Hacer limpieza de cuadros que puedan con los encargos. Adán Augusto está en mi mente para no sufrir con mi nuera la pequeñita. Línea 12 no se olvida, las masacres ahí están. No voy a cambiar. Hola, ¿cómo están amigos? Gusto saludarlos. Estamos en Sopa de Ganso, volumen 2. El volumen 1 fue fantástico. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices y a quién trajimos? Hoy, sin duda, yo creo que uno de nuestros padrinos de lujo, sin duda, será el invitado que hoy tuviste a bien invocar. Desde el Olimpo directamente viene un personaje, sin duda que no, creo que no necesita mayor presentación, aparte de que es una persona muy brillante a nivel técnico, es una persona también brillante en el corazón, porque le pregunté cómo quería que se presentara y me dijo solamente llamadme Carlos. Y con ustedes, el señor que se presenta solamente con su nombre, Carlos López Jones. Carmen, en general, pues muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto estar en este segundo programa. Les agradezco muchísimo la confianza y la mejor de las suertes en esta nueva aventura. Muchas gracias. Te voy a decir algo, ¿eh? Carlos López Jones tiene una característica única. Como habla tan bien y es tan articulado y la cantidad de léxico que tiene solo se debe gracias a que ha leído muchísimo y que tiene muy buena memoria. Entonces, Carlos es como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que sabe defender detalles con argumentos de peso sólido. Entonces, cuando alguien dice, se gastaron 25 pesos en esto, Carlos te dice, mira, tanto fueron impuestos, tanto te robaron y tanto fue lo que se llevaron los inversionistas. Pero cuando se trata de desmenuzar las finanzas de un gobierno, tener cerca una persona como López Jones, pues ponen en otra dinámica, porque ya no se pueden decir fantasías, no se pueden establecer unos mitos. Ahora, los números tienen el lenguaje universal. Él tiene un gran mérito, pues, trabaja en CNN, en Bloomberg, lo he visto en Imagen, lo he visto en Televisa, lo he visto también hasta en Azteca, me parece, en CNN, junto con Heriberto Murrieta, es la única persona que tiene carte blanche para trabajar en todas las televisoras y los medios. Carlitos, muchas gracias por estar acá. Ahí te va una. ¿Qué nos cuentas del informe de gobierno desde tu perspectiva? Pues mira, yo creo que todos los presidentes viven en su mundo. El presidente vive en Pejelandia, ¿no? Nos platicó de un país que no existe, ¿no? Nos dice, nadie se quedó sin hospitalización, sin atención médica. Bueno, pues todos vimos las imágenes de personas haciendo colas y colas buscando oxígeno, de miles de personas que estaban en las calles, de muchas personas que incluso murieron enfrente de los hospitales. Pues empezando por ahí, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, por lo que va a ser recordado este sexenio, sin lugar a dudas va a ser por el COVID. Te platico algunos datos, ya que te gustan los datos que de vez en cuando manejamos. Para el próximo año, el gobierno está pensando en gastar 9,000 millones de dólares en las refinerías, en reconfigurarlas otra vez. Sigue y sigue gastando dinero en reconfigurar. 9,000 millones de dólares. Pero el gran tema del momento son las vacunas para niños y adolescentes. En México hay 20 millones de niños y adolescentes. 20 millones por 20 dólares son 400 millones de dólares. Por 2 dosis son 800 millones de dólares. Necesitamos 800 millones de dólares para vacunar a todos los niños y niñas de México, y el presidente se va a gastar 12 veces más en refinerías. Y te voy a decir una cosa, reconfigurar las refinerías lo único que nos va a traer son pérdidas. ¿Por qué? Pues porque Pemex pierde dinero. Tenemos un bocho de 1976 al que le estamos cambiando y cambiando el motor y queremos que compita con un Ferrari, porque las refinerías norteamericanas son un Ferrari que todos los días se están reconfigurando. Por cierto, la refinería de Deer Park al segundo trimestre del año, al 30 de junio,
trae pérdidas de 560 millones de dólares, 10,000 millones de pesos, que tiene que gastar Shell en este momento para dejarla al tiro acorde a 2021. Y el próximo año tendrá que gastar 250 y el próximo año 300. Y Deer Park va a ser otra refinería que le va a seguir generando pérdidas a Pemex. Deer Park, para refinar 300,000 barriles de petróleo diarios, similar a lo que generaría Salamanca si estuviera operando bien, ocupa 300 personas. Salamanca ocupa a 3,000 personas. Entonces imagínate dónde va a ser más rentable refinar, en un lugar con 300 o en un lugar con 3,000. Evidentemente el lugar de 3,000 Salamanca genera pérdidas y Deer Park apenas si sale con las cifras actuales, porque tienen que gastar mucho en nuevos equipos para no contaminar. Pemex en los últimos 3 años lleva un histórico impresionante de accidentes. Son brutales las fotos de humo amarillo que salen todos los días de nuestras 6 refinerías que están operando. Estamos quemando y lanzando una cantidad de azufre al cielo impresionante. No sé cómo seguimos con esta situación. Es realmente preocupante. Te doy otra cifra. El señor presidente dice, no hemos aumentado la deuda en estos últimos 30 meses. No, claro que sí la ha aumentado. Las cifras de Hacienda, no mis cifras. Las cifras de Hacienda son claras. Diciembre de 2018, la deuda pública externa mexicana total, 10.7 billones de pesos, millones de pesos. La deuda al 30 de julio de este año, 12.4 billones de pesos. Y está estimada que crezca a 13 billones de pesos al 31 de diciembre. 12.4 menos 10.7 son 1.7 billones, millones de pesos. Un 1 y 12 ceros. 1.7 billones de pesos. Pues no te puedo decir cuántas estelas maestras son más o menos, estamos hablando de 100,000 estelas. Así. De ese tamaño ha aumentado la deuda. Para ponerlo en términos muy grandes, en términos del FOBAPROA, estamos hablando de 2.5 FOBAPROAs, porque el FOBAPROA en su momento costó 700,000 millones de pesos. 2.5 FOBAPROAs, lo que ha aumentado la deuda total mexicana en los últimos 3 años. Hablemos de seguridad. El presidente dice, se ha reducido el índice delictivo en México. Señor presidente, ¿en qué país vive? Él dice, estoy muy contento de que ya no hayan subido los índices delictivos. Señor presidente, están máximos históricos. Estamos hablando de 90,000 asesinatos. Estamos hablando de más de 36,000 asesinatos, 100 asesinatos diarios en promedio, y eso porque 2020, pues todos estuvimos en casa. Una vez que las personas salen a la calle, empieza una mayor venta de drogas, empieza un mayor control de los lugares, hay más asesinatos. ¿Qué está pasando con los feminicidios? El presidente dice, es que antes no se contaban. No, señor presidente, siempre se han contado los feminicidios. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Estamos hablando de 11 mujeres que mueren diariamente en México. Estamos peor que Afganistán. Estamos peor que un lugar talibán. Esto es una locura. Las mujeres mexicanas mueren y mueren 11 diarias y hay mujeres que votaron por la 4T el pasado 11 de junio. Eso me parece increíble. No puedo entender, por ejemplo, cómo en Guerrero una mujer ganó con todos los feminicidios que hay diario. No puede ser eso posible. Tenía que haber ganado un candidato diferente al de Morena. Alguien que le ofreciera seguridad a Guerrero. Y eso no pasó. Hoy en la mañana el señor Gatell nos dijo a todos, prefiero vacunar a bolivianos, a venezolanos, que a niños mexicanos. Y yo como padre de familia estoy totalmente en contra. Yo quiero que primero se vacunen a mis hijos mexicanos de nacimiento, que son hijos de padres mexicanos, antes que vacunar a una persona desconocida en Bolivia, o en Argentina, o en Venezuela. Perdón, pero esa es mi opinión. Y si el señor presidente quiere vacunar a bolivianos, venezolanos y argentinos que también pueden pagar sus impuestos, bueno, entonces que me permita a mí como padre de familia comprar mis vacunas para mis hijos. Cada vacuna vale $20, 400 pesos. 2 vacunas por niño son 800 pesos. Con todo el gusto del mundo, yo pago 1,000 pesos por cada dosis para que sobren 600 pesos y se vacunen a niños mexicanos de escasos recursos con el dinero que sobre.
Lo que escuchamos es un informe de Pejelandia. Hablando justamente de las tristes cifras del alegre presidente, hoy justamente escuchamos que en su mañanera empezó en campaña hablando y prometiendo un crecimiento del 6%, pero pues resulta que la pandemia le quedó como anillo al dedo y pues obviamente sus planes se los echó a perder, y hoy por primera vez reconoce que el crecimiento para 2022 será del 2%. ¿Qué opinión te merece esta declaración? Dice su libro A Medio Camino es lo siguiente. Como en 2019 caímos sin pandemia, eso hay que recordarlo, sin pandemia ya se cayó. Después en 2020 sí se cayó de manera muy importante, menos 8.5, y este año vamos a crecer 6. Pues al medio camino estás a menos 2,5 abajo de como estabas en 2018. Entonces, ¿cómo vamos a crecer 2% promedio este sexenio? En su libro dice él, como este año crecimos 6,5, pues no sé, de lengua me como un taco, y el próximo año vamos a crecer 5. Luego en 2023 otro 5, ¿por qué? Pues porque de lengua me como un taco, ¿no? Las mañaneras aguantan eso y más. Y en 2024 otro 5, ¿cómo? No lo sabemos. Lo cierto es que estamos viendo que los primeros meses del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, que ya estamos en el tercer trimestre, la economía se ha estancado. La fuerza de este rebote que tuvimos en el primer semestre del año ya se fue. ¿Qué es lo que está pasando? Ya reabrimos la economía y los empleos que hay ya se ocuparon. No se están ocupando más empleos porque hay muchas empresas cerradas. Yo los invito a todos a que salgan a caminar por su calle y les puedo asegurar que si van al lugar comercial de su colonia, se renta, se venden, hay locales comerciales para todo disponibles y no hay negocios. Se perdieron más de 2 millones de empleos. Te doy otra cifra. México normalmente vendía 1.2 millones de autos. Para este año estamos esperando la venta de 800,000 autos. Son 400,000 autos que no se están vendiendo. Entonces piensa en todas las empresas que venden autos, todas las que los comercializan, el de la talacha, el de las llantas. Es todo un sector, toda una cadena que se rompe. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene dinero para comprar autos. En Estados Unidos es al contrario. Tenemos una explosión de autos, al grado de que los autos usados subieron mucho de precio. La razón es que allá el gobierno sí le dio dinero a la gente y en consecuencia la gente tiene dinero para comprar autos en Estados Unidos. Aquí sin apoyos, la gente no tiene dinero para comprar autos. La gente en Estados Unidos que tenía una papelería, porque ya también existen las papelerías, existen las tienditas, existen las estéticas, dijo, bueno, pues durante la pandemia cierro, el gobierno me da dinero y ahora que ya terminó la pandemia puedo otra vez abrir mi estética, mi panadería, mi dulcería, mi lo que sea. Resultado, Estados Unidos está creando 1 millón de empleos cada mes. Y van muy bien. Ya están por encima de los niveles de 2019. México estamos estimando que vamos a llegar a los niveles de 2018, hay de 2023. Somos de 196 países en el mundo, el 192 en la recuperación. De ese tamaño fue el gravísimo error de no darle dinero a las empresas y familias durante la pandemia. ¿Qué tuvieron que hacer empresas y familias? Pues tuvieron que recurrir a sus ahorros, quebraron sus empresas, se quedaron con deudas. Tenemos un gobierno que no entiende a la gente. Un secretario de Hacienda con un poco más de preparación que los 3 que hemos tenido, lo primero que haría es que hablaría con la Asociación de Bancos de México y le diría, oye, borrón y cuenta nueva para los que cayeron en default. ¿En cuánto estaba tu deuda antes de la pandemia? En febrero o en diciembre de 2019, 10,000 pesos. Ahorita le quieres cobrar 20,000 y le quieres hacer una quita de 10,000 para que quede otra vez en 10,000. No. Déjalo en 10,000 y que vuelva otra vez a recuperar sus pagos. Tienes otra vez tus clientes, saneas tu cartera de manera muy lógica y los 10,000 no te hagas tonto. Estás cobrando un montón de comisiones y un montón de pagos tardíos y un montón de intereses moratorios. Pues sí, pero no te los van a pagar. Es preferible que recuperes al 50% de esa cartera y la sanees a que tengas la situación actual. Habrá mucha gente que ya recuperó su trabajo y que ya te puede volver a pagar sus tarjetas de crédito como las dejó en diciembre de 2019.
Si les insistes en cobrar intereses moratorios, pues lo único que vas a lograr es que no te paguen. Y entonces una crisis que podríamos resolver en 6 meses, te va a tomar 24 meses en resolverla de crédito. El otro gran tema que yo creo que preocupa mucho a las familias. Cada vez que voy al súper, el precio del súper no sube, se incrementa de forma brutal. Hace 2 años antes de la pandemia, las personas con 1,500 pesos hacían el súper de la semana para una familia de 3, 4 personas. Hoy ese súper anda en los 3,000 pesos. 100% de aumento. Cuando muchos ya se quedaron sin ingresos, cuando muchos le están pidiendo a la tía, a la prima que les presten porque no han conseguido trabajo, porque el trabajo que consiguieron tiene menores ingresos que los anteriores. Los alimentos han subido en México de una forma brutal. Pero lo que el presidente no nos dijo en su informe, por ejemplo, es que mandó desaparecer los seguros para los productores, para darle ese dinero, que era muy poquito dinero, a algunos productores pequeños. Resultado, como yo no sé cuánto me van a pagar por mis cosechas porque no hay seguro, pues la vendo al precio que sea. Y como mi compadre o mi vecino tuvieron problemas con las lluvias o con las sequías, pues hay menos producto y entonces yo ya no vendo en lo que habían prometido en 20 pesos el kilo, sino que lo vendo en 30 o en 40 el de pepino. Cuando yo ya pude haber comprometido a venderlo en 20, ni en 30 ni en 40. El otro grave problema, los precios procesados de alimentos están subiendo muchísimo de precio. Nuestros famosos chiles jalapeños que costaban 3, 4 pesos la latita, ahorita están en 6, 8 pesos. Duplicaron su precio. Es innegable esta inflación, que es lo que está conteniendo la estabilidad del tipo de cambio. Es una válvula de escape que encuentra la economía para poder no reventar. Y el desliz es importante inflacionariamente, pero se está dando casi por decreto ese desliz. Porque, por ejemplo, las tortillas estaban a 10 pesos, hoy están a 20 pesos. Hay algunos otros productos que están conteniéndose en sus costos y en su valor porque el gobierno tiene monopolio de ellos. Y aquí te va un tema que te lo quiero dar a contrabote. La gente necesita cosas muy básicas y específicas. Hacen un común denominador. La mitad de la gente del país requiere gas porque no tiene tubería de gas. Vamos, el gas del bienestar. ¿Y sabes qué? ¿Y qué tal si las personas también requieren todos comprar bolillos y hacemos el pan del bienestar? Y bueno, como las mujeres requieren ciertos productos femeninos, vamos a hacerlos del bienestar también. Y hasta ahí podías entender tú que hubiera casi como en la CONASUPO, López Jones, un sistema de abasto popular con una, como el presidente no puede estar en las boletas electorales, pues sí puede estar el bienestar, ¿no? De alguna otra forma lo filtrará. Pero aquí lo que me tiene con gran ruido, López Jones, es que la desvergüenza hipócrita de decir que las remesas de la gente que tuvo que irse a cortar pasto, a levantar algodón, a limpiar vasos a Estados Unidos, para mantener la estabilidad de su familia, se lo abrogan como un éxito la captación de remesas. A mí lo que me da pendiente, López Jones, es que mira, cuando tú pones la lana ahí en San Diego, en Los Ángeles, Orlando y Valuta o Western Union te cobran una mordida del 10%. Cuando te lo van a pagar a tu mamá aquí en Banco Azteca o en Electra, te lo pagan al tipo de cambio que quieren y le dan otra mordida de comisión. ¿Qué tal si el presidente hace las transferencias del bienestar, en donde tú nada más tributes con él y él haga el gran negocio de quedarse administrando todo ese dinero? Ok, ahí te van las dos. Primero, gas natural. ¿Sabías que México tiene una de las mayores reservas probadas del mundo de gas natural en Tamaulipas? ¿Sabías que en 2018 había subastas preparadas y que había más de 50 jugadores interesados en extraer ese gas? ¿Sabías que en diciembre esas subastas fueron canceladas por el hoy presidente de la República y por eso tenemos gas caro en México? A pesar de que está enterrado en Tamaulipas. Nunca se llevaron a cabo las subastas de gas natural en México, de las rondas petroleras. Es la ronda número 5, porque el presidente López Obrador las canceló en cuanto llegó. Si hubiésemos llevado a cabo esas rondas de gas, México hoy tendría todo el gas que necesita a precios muy baratos.
no tendríamos aumento en precios de alimentos, no tendríamos muchos problemas. Vamos a hablar de remesas. Ahí te van los números. En teoría, de acuerdo con Pew Research, en Estados Unidos hay 10.5 millones de mexicanos de primera generación, es decir, mexicanos que nacieron en México y que viven en Estados Unidos. Los de segunda generación, que son los hijos de esos mexicanos, tienen papás mexicanos, son 11 millones, pero ellos hablan poquito español y no le mandan remesas a sus abuelitas ni de broma. Y los de la tercera generación, que son los más, son más o menos 20 millones de mexicanos, y con eso sumas los 30 de los que siempre hablamos, son los nietos. Ellos ni se acuerdan que existe México, ¿no? Entonces, los que mandan remesas son 10.5 millones en teoría. Banco de México nos reporta 11.5 millones de operaciones de $391. Pues, ¿cómo? O sea, a ver, alguien que me explique. No es posible que haya 10.5 millones de mexicanos y tengamos 11.5 millones de operaciones. Ah, claro, y además supondríamos que todos los 10.5 millones mandan remesas. Pero perdónenme, hay muchísimos estudiantes mexicanos, muchísimos jóvenes, muchísimas personas que no mandan remesas, que dijeron, me voy a vivir a Estados Unidos y no tengo por qué mandar remesas, no tengo necesidad o no se me antoja. Punto. O tienen a toda su familia allá en Estados Unidos y ya para qué mandan si ya tienen están allá. Ok. Luego llegó el INEGI en el censo de 2020 con los 33 millones de hogares y les preguntó, oigan, ¿ustedes de qué viven? ¿De sueldos, de rentas, de remesas? Pues son 11.5 millones, ¿no? ¿Cuántos le dijeron al INEGI, yo vivo de remesas? 1.75 millones. Vamos a duplicarlo. 3.5 millones. Eso podría ser lógico. De 3.5 millones, eso significaría que 1 de cada 10 hogares mexicanos recibe remesas. Me suena lógico. Pero 1 de cada 3 son 11.5 millones de operaciones mensuales. Son 33 millones de hogares en total. 1 de cada 3 hogares recibe remesas. Volteamos a nuestro alrededor. 1 de cada 3 de nuestros conocidos recibe remesas. ¡No! ¡Por supuesto que no! Oye, Carlos, tú estás loco. Ok, no, yo no estoy loco. Les invito a que hagan lo siguiente. Métanse a su buscador de internet y pongan lo siguiente. DEA, que es el organismo norteamericano que controla las drogas. Y pónganle DEA. Lavado de dinero, remesas. Para que no digan que yo les dije. Hay más de 5 documentos hechos por la DEA norteamericana, donde señala que las remesas son lavado de dinero en una parte importante. Y no solo eso, no es conspiración y conspiranoico, no. La DEA ya llevó a cabo en Estados Unidos redadas, ya llevó a cabo en Estados Unidos aprehensiones de este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que hacen los cárteles norteamericanos para pagarle a sus contrapartes mexicanas para mandarles el dinero? Simple. Llegan a una tiendita norteamericana, la compran, ponen ahí su Western Union y luego llegan ahí con una lista de personas y dile a Juanita, Chuchito y a Pedrito que le estamos mandando este dinero, que quién sabe si existen o no existen en México. Capaz que todos son la misma persona. Y así lo mandan. ¿Qué hizo la DEA? Dijo, a ver, de esta tiendita en teoría, todos los días llegan 100 personas a mandar remesas. Puso una persona afuera y vio que no llegaban 100 personas. Vio que llegaba una persona con una lista y de ahí salía luego en la tarde esa misma persona con unos fajos de dinero al banco a depositarlos diciendo, esto es de remesas. Ojo con Banco del Bienestar. Muchos bancos mexicanos tienen capital norteamericano y se rigen por leyes de lavado internacionales de dinero. Y muchos bancos mexicanos han hecho un gran trabajo y también se rigen por esas leyes de lavado de dinero. ¿Banco del Bienestar se va a regir por eso? Ahí hay que tener mucho cuidado. Pues acaba de inclusive casi que en bancarrota justamente por morosidad. Sí, exacto. O sea, Banco del Bienestar no puede prestar dinero porque el gobierno no va a llegar con la señora pobre a quitarle la estufa con la cual está garantizando el préstamo. Pero Banco del Bienestar sí puede estar recibiendo dinero, remesas de Estados Unidos, que veto a saber si son remesas, ¿no? Porque además
Ya sabemos que al presidente le encanta ir a Badiraguato y ya prometió que ahí va a haber varias sucursales de Banco del Bienestar. Le encanta ir a Michoacán, a Guerrero. Y bueno, Carlos, esta plática es más que interesante. Yo creo que nos da para una segunda sesión. Ya se acercan las fechas donde se va a discutir el paquete para 2022. Esperemos contar con tu amable presencia para que nos des luz en este camino tan oscuro que cada vez se va haciendo más y más negro. Y si me permites, para despedir, una dinámica muy sencilla donde yo sé que tienes agilidad mental, eso no lo vamos a probar, pero para darle un poquito de sabor a la sopa o de sabor al caldo de ganso, te hemos preparado 10 palabras y la primera palabra que se te venga a la mente es la que me vas a hacer favor de contestar. ¿Estás listo? Encantado de la vida. Comenzamos. Crecimiento. Nulo. Gasto público. Mal enfocado. China. Una gran oportunidad de negocio. Okay. Y Estados Unidos. Deberíamos de acercarnos más. Bienestar. Demagogia. 2022. Un gran reto. Banco de México. Todavía autónomo. Herrera. Va a ser interesante lo que haga en Banco de México. Tatiana. Yo creo que agarró una papa caliente y está tratando de hacer su mejor esfuerzo. Certidumbre. Inexistente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que en este momento se conectaron a ver esta entrevista rápida, porque esta es una sopita para abrir boca. Y ya estaremos en una emisión más, por supuesto, con más personajes. No digo que de la talla de Carlos, porque pues seríamos CNN y pues todavía no vamos para allá, pero muchas gracias por habernos hecho el favor de venir aquí a tu casa de Infonavit. Carmen, en general, pues muchísimas gracias por esta invitación, siempre a sus órdenes. El tiempo se va rapidísimo cuando platicas de este tipo de temas. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias otra vez por la invitación. Carlos, eres un ídolo para nosotros y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Cuando pensábamos quién podía ser una persona pues de un nivel superlativo para poder ser nuestro padrino de inición, caray, pues luego saliste tú y a todos nos gustó la idea. Gracias, muchas gracias de veras. Sois la resistencia. No voy a cambiar, ni por Ovidio ni por Bartlett, y entregar el presupuesto a proyectos no austeros. Joder al PAN por hábito, hacer al PRI aún más obscuro. Revocación es mi deseo, dejar de vivir solo con 200 pesos. Mi gobierno, mi país, mi austeridad.